viendo el pueblo de Brasil, Suiza, dándole un masaje. Amén. Amén. ¿Verdad? Dándole la comida que quiera. Amén. Ok, esta tarde espero que lo consientan a los papás. De todas maneras, el próximo domingo vamos a estar celebrando el Día del Padre con todos los hombres, así que tenemos algo especial para el día domingo que viene. Pero bueno, es una bendición estar en la casa del Señor para continuar aprendiendo de su palabra. Estamos estudiando en la escuela dominical. He querido comenzar esta serie de estudios acerca de los libros pequeños de la Biblia o libros menos conocidos. Hace 2 semanas arrancamos con el libro de Oseas. ¿Y quién aprendió, quién recibió bendición con ese libro? Ya un panorama, ya por lo menos tenemos un panorama de lo que es el libro de Oseas. Y hoy vamos a estar estudiando o dando una introducción acerca del libro de Joel. ¿Okay? Como hemos aprendido, Joel es uno de los libros pequeños llamados los profetas menores. No llamado menor porque no es importante, todos los profetas son importantes. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No es que Joel es de menos importancia que los profetas mayores. Se le llama profetas menores por la cantidad de capítulos que tiene el libro. Por ejemplo, Isaías es uno de los profetas mayores, Jeremías, por la cantidad de capítulos que tiene. Pero Joel, así como los profetas menores, tienen esa cualidad que son pocos los capítulos que tiene. Realmente Joel son 3 capítulos, y el propósito principal del libro de Joel es un propósito profético. El libro de Joel es un libro de profecía. Entonces vamos a estar dando hoy un resumen de lo que es Joel, y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando profundamente una de las doctrinas escatológicas, que es la ira venidera de nuestro Señor. Pero quería hoy arrancar con esta introducción del libro de Joel. Quería comenzar primeramente, si puede ir avanzando allí, sobre la paternidad y la fecha del libro de Joel. Si quiere, un momentito, vamos a ver si puedo poner aquí. Sí, perfecto. Ok, primeramente, para los que están allá anotando o que tienen allí, están tomando notas de este estudio, el autor se define como Joel, hijo de Petuel. Dice ahí, vamos a buscar por favor en el libro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Se identifica Joel como el hijo de Petuel. También vemos que su nombre, cuando investigamos lo que significa el nombre Joel, y usted anótelo por allí al lado de su Biblia, y el nombre de Joel significa Jehová es Dios. ¿Hay algún Joel acá? ¿Hay algún Joel? Por allí, ¿verdad? Joel, significa, ¿qué significa, mi hermano? Jehová es Dios. También hablando de Joel, a esta profecía también se le asigna una fecha aproximada del año 830 antes de Cristo. No se sabe mucho acerca de la vida personal del profeta Joel, solamente que el Señor lo llama a levantar esta profecía hablando acerca del destino final de Sion, o el destino final de Israel. Es importantísimo allí aclarar la fecha aproximada de su creación. En el libro de Joel, aproximadamente el 830 antes de Cristo. También este libro tiene una similitud con el profeta Amós, que vamos a estar viendo allí más adelante. Pero importante entender del libro de Joel como forma introductoria es la definición del nombre, que significa, ¿cómo no? Jehová es Dios. ¿Ok? En una fecha aproximada del 830 antes de Cristo. También hablando de forma de introducción al propósito del libro de Joel, el mensaje de este libro está dirigido al reino de Judá. Aprendimos la semana pasada que Israel lamentablemente se dividió en 2.
¿El reino de qué? Del norte y el reino del sur. Está el reino que se conoce de Israel, que son las 11 tribus, y la tribu de Judá, que es el reino de Judá. Eso sucedió cuando lamentablemente se divide el reino después de la muerte de Salomón, que toma Roboam, su hijo, el reinado. Es importante, y también hablando del libro de Joel, que fue escrito en la ciudad de Jerusalén. El libro de Joel también, cuando él está predicando, dice ahí en el capítulo 2, versículo número 17, dice: entre la entrada y el altar lloraren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a los propios tu heredad, para que las naciones se acuerden de ella, porque antes de decir entre los pueblos donde está su Dios. Vemos que el profeta Joel también le habla a los sacerdotes como si estuviera allí presente. Pero el propósito principal del libro de Joel es un tono pastoral y conciliador, dándole esperanza al pueblo del lamento que va a venir más adelante. Es importante entender el versículo clave del libro de Joel, y yo le voy a pedir que usted lo pueda marcar, que es Joel capítulo 1, versículo 15, y es el que vamos a estar leyendo ahí en este momento. El libro de Joel capítulo 1, el versículo número 15. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Joel 1, 15. ¿Están conmigo allí, verdad, hermano? Leemos todos juntos. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Cuando Joel escribió este versículo, él lo veía en la revelación como si ya nuestro Señor iba a venir en ese momento. Y es interesante porque si ya hace más de 4.000 años estaba cerca Jehová de venir, ¿cuánto más nosotros el día de hoy? Realmente, hermanos, el mundo no lo entiende, pero nuestro Señor va a venir por nosotros. Y está hablando de ese día final, el día de la ira. Y cuando hablamos del propósito del libro de Joel, está hablando, bueno, como ya dije, se dirige al reino de Judá. También es importante entender que estaba él hablando en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la capital. También se le predica a los sacerdotes directamente, y el libro de Joel tiene un tono pastoral y conciliador, y realmente es más una lamentación de lo que va a venir. Pero no solamente que va a venir el día de la ira de Dios y va a venir ese día lamentable para el mundo, sino es cómo el mundo está preparado para afrontar esa venida de parte del Señor. El día de hoy voy a darle un breve resumen de lo que es esa venida, ese día de la ira del Señor, o como se conoce, el día de Jehová. Vamos a hablar también, como antes una introducción, recuerden, estoy dándolo rapidito porque es una introducción. El libro de Joel se divide en dos partes nada más. Número 1 se denomina la visitación histórica. En el capítulo 1 vemos una disciplina de parte de Dios con una plaga al pueblo por haberle abandonado a él, y todo el capítulo 1 habla de la devastación de la tierra por la langosta, y el capítulo 2 al 3 es esa revelación profética de lo que va a venir. El día de hoy la gente le encanta saber qué es lo que va a suceder. Usted ve, hay gente fanática, estos programas de los astros y de las estrellas, y en la mañana sintonizan a la bruja de Venevisión y al brujo de Televen, que son los que están ahí en la mañana, que se en contacto con las estrellas. Y usted ve, porque hay esa curiosidad por lo que va a suceder. También la gente tiene ese deseo de saber qué dicen las estrellas, qué dice mi signo, qué dice que tiene preparado el futuro para mí. Bueno, si hay alguien que quiera saber el futuro, lea la Biblia. La Biblia dice claramente cuál va a ser el destino del mundo. Y qué tremendo, porque la Biblia es un libro profético donde nos muestra una película, pero Dios es tan bueno que nos adelantó el final. Y en esa película los buenos ganan. Y nosotros vamos a reinar con nuestro Señor.
Es interesante que el enemigo, Satanás, sabe su destino final y aún así, él sabe que va a perder. Él sabe que va a ser atado, él sabe que va a ser lanzado al infierno por toda la eternidad, pero él tiene la mentalidad que a veces tienen estos psicópatas que dicen, bueno, yo voy a caer preso, pero me voy a llevar a todo cuanto se extraviese por el camino. El enemigo sabe que ha perdido, que ya el Señor ganó en la cruz del Calvario, el Señor lo derrotó al vencer la muerte, ya está el destino, está sellado para él, pero él sabe que va a arrastrar y quiere engañar y arrastrar un gran número de personas y llevarlos a la condenación. Es por eso que la iglesia tiene que tener en cuenta cuál es su papel y qué es lo que vamos a hacer en ese plan divino del Señor. Pero el profeta Joel le está adelantando al pueblo ese día de lamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día donde Dios va a retribuir a aquellos que le han rechazado, el día donde Dios enfrentará y va a enjuiciar a las naciones. Pero si queremos saber el destino, cuál va a ser nuestro destino, estudiemos lo que dice la palabra del Señor. Si usted está nuevo en la iglesia, tiene apenas 1 año, 2 años, yo sé que la curiosidad mató al gato. A veces queremos saber cosas profundísimas. Y bueno, llegué a la iglesia, voy a leer Apocalipsis, porque quiero saber qué le pasa a la bestia, a la uña, al diablo, qué le sucede a todos ellos. Y si quieren profundizar en el libro de Apocalipsis, poco a poco. Vamos a ir estudiando, dando una breve introducción y por allí me están pidiendo que vuelva a enseñar escatología, ya que hay muchos nuevos que no tienen el panorama general de los eventos escatológicos. Cuando terminemos el libro de los Hechos, arrancamos nuevamente escatología. Amén. Es decir, como en 8 años más o menos, que terminemos el libro de los Hechos. Espero que menos. Pero se divide el libro de Joel en 2 partes. En la visitación acá por su castigo en las plagas de la langosta y la revelación profética de parte. ¿El Señor está conmigo ahora, hermano? Entonces recuerden que lo que quiero es introducirles un bosquejo, una idea del libro de Joel. Ya usted sabe que tiene una tarea esta semana, leer 10 veces el libro de Joel. No, 10 veces, no 7, 7 veces, ¿ok? Para no ser tan mal, ¿ok? También datos importantes acerca del libro de Joel. Datos importantes acerca del libro de Joel. Número 1, palabra clave del libro de Joel, ¿cuál es? El día de Jehová. Cuando dice ahí el versículo 15, dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué día es? ¿Okay? ¿En qué evento de futuro está ese día de Jehová? La iglesia estará en ese día de retribución y de castigo, estarán sus hijos. Son preguntas que el día de hoy muchas personas que estudian la Biblia se hacen la pregunta, y la iglesia va a estar ahí. ¿Qué va a suceder con nosotros en ese día de la ira, en ese día de Jehová? El libro de Joel, cuando estudiamos todo el capítulo en forma general, podemos ver que la palabra clave de todo el libro es el día de Jehová. Como estamos hablando de profetas, hay otros profetas como Amós también, que tiene revelaciones proféticas y también habla del día de Jehová. Cuando leemos Sofonías, cuando estudiamos el libro de Sofonías, vamos también a entender y vamos a ver esa palabra, el día de la ira de Jehová. Entonces estamos viendo al Señor mostrándole un poquito lo que va a suceder en el futuro. Es importantísimo entender que Dios reveló su palabra a través de los tiempos, lo reveló de forma progresiva. Recuerden que hemos aprendido que Dios le fue revelando al ser humano a medida que ellos fueron asimilando y entendiendo lo que va a suceder en el futuro. Vemos que el Señor trabajó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían de la iglesia era un misterio, pero Dios tenía en su corazón utilizar a los gentiles, utilizar a la iglesia, y el Señor le fue revelando esos propósitos y revelando esos eventos de forma progresiva. Ahorita nosotros, ya que tenemos la Biblia completa, lo podemos ver en un panorama y se lo voy a mostrar dentro de un ratito, un resumen. Si usted tiene un teléfono, tómele una foto, lo imprime por ahí, lo pega en su Biblia, porque le va a ayudar a entender los eventos futuros. ¿Está conmigo ahora, mi hermano? Palabra clave del día de Jehová. Capítulo clave, capítulo 2 del libro de Joel, porque si vemos allí en el capítulo 2, versículo 28,
habla acerca de un evento importante. El versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué dice ahí, hermano? Verán visiones. Esta es una profecía del libro de Joel que fue cumplida en el libro de los Hechos, capítulo 2. Okay. Este versículo tiene un cumplimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando en la iglesia comenzaron a recibir revelación, a hablar en otras lenguas, fue cumplido este versículo en Hechos, capítulo 2. Esta profecía fue cumplida allí. Entonces, el capítulo 2 del libro de Joel es uno de los capítulos más importantes porque habla de ese acontecimiento del día de Jehová. Más adelante, cuando veamos escatología, vamos a ver acerca de las profecías. Cuando el Señor le revelaba a los profetas y le revelaba una profecía, a veces la profecía tenía dos eventos que el profeta vio juntos. Por ejemplo, el profeta lo vio juntos cuando recibió la revelación de que profetizarán vuestros hijos. Pero también allí pegadito está el versículo 29 y dice: y también sobre los siervos y sobre la sierra derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mira el versículo 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahí están dos cosas separadas. Los hijos recibirán revelaciones, y dice que habrá en el cielo la señal de fuego, de sangre. Fueron dos profecías que el profeta Joel las vio juntas, pero están separadas por un periodo de tiempo. ¿Cuándo se cumplió la profecía de mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días? Esa parte se cumplió en Hechos 2. Pero la que el sol se convertirá en sangre y la luna se convertirá en sangre, todavía no se ha cumplido. Se cumplirá cuando venga Cristo a morar acá en la tierra. Entonces es importante estudiar las profecías de la forma como Dios la va revelando, pero ese ya otro tema que nos va a ocupar mucho, que lo veremos en el estudio de escatología, así que no se lo vaya a perder. Amén. No se lo vaya a perder, pero solamente para que usted pueda tener una introducción. Versículos claves, capítulo 2, 1 y 2, como ya leímos hace ratito, el capítulo 2, versículo 28, y capítulo 3, versículo número 2. ¿Okay? Personajes clave en el libro de Joel, evidentemente los israelitas, ¿okay? Los judíos. Y la geografía de Joel ocurre en el reino de Judá. Entonces, en señal o en grueso modo, son algunas de las características que hay que ver acá en el libro de Joel. Yo quería, y en la otra semana, para el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo acerca del día de Jehová. Así como habla en el versículo 15 que cercano está el día de Jehová, lo vamos a ver hoy como una introducción, y el próximo domingo lo estaremos viendo más profundamente. La expresión del día de Jehová, dice, ay del día de Jehová, es una expresión de lamento, de advertencia. Es cuando mi mamá me decía: ay, estás en salsa. Ese ay de mi mamá me indicaba que venía la gran tribulación detrás de mí. ¡Ay! Yo sabía ya que ese ay significaba una tribulación. Entonces, es una expresión de lamento. Y lo está diciendo Dios, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Si a nosotros como cristianos nos da temor este versículo, para ponernos a vivir una vida santa como agrada al Señor, hermanos, ¿qué esperar de la persona que no conoce a Dios? Pero vemos una advertencia, un lamento de parte de Dios. Se puede encontrar más de 75 veces la frase aquel día, o el gran día, o el día, en referencia a este tiempo donde el Señor vendrá y retribuirá a aquellos que le han rechazado. Pero nosotros leemos este capítulo y leemos el libro de Joel, pero uno dice: ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿En qué momento viene ese día? Entra hoy, porque si viene hoy me pongo las pilas, y si va a venir mañana, ahí mismo me reconcilio con el Señor. Ese es el asunto, que Dios nos da fecha para que estemos bien con Dios.
para que nos propongamos a buscar del Señor. La frase "el día de Jehová" se refiere a ese tiempo futuro cuando Dios va a derramar su ira sobre las naciones debido al pecado del mundo. Ahí en el libro de Joel, capítulo 3, leemos allí brevemente, por favor, Joel 3, versículo 1, dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré llover la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Bien, de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y ahí el Señor le está hablando de lo que va a suceder ese día. ¿En qué momento va a suceder? Yo quiero poder mostrarle acá, y como forma de introducción, un panorama general de lo que va a venir en el futuro. Yo lo dividí en algunos eventos allí importantes. Ese es el número uno, o esa flechita. El primer evento escatológico que tenemos que tener en cuenta es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor. ¿Okay? Y los simbolizamos con esa flechita. Cuando Cristo vino, marcó la diferencia en la historia de la humanidad. No fue Napoleón, no fue Simón Bolívar, no fue Cristóbal Colón. La historia de la humanidad se divide antes y después de nuestro Señor Jesucristo. No fue Alá, no fue Mahoma, no fue Confucio, no fue Buda, no fue Stalin, no fue ningún famoso de la historia. Fue nuestro Señor Jesucristo. Primer evento que marca el destino de la humanidad: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, segundo evento importante a la hora de estudiar los eventos futuros, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante el evento de la crucifixión de nuestro Señor? Porque nuestro Señor en la cruz venció al pecado y venció a la muerte. Hasta ahora estamos allí hablando, y todavía la iglesia y nosotros hemos estado en esta parte de la escatología. Número 3, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que nuestro Señor ascendió a los cielos y Él da unos lineamientos futuros importantes. Él dijo: así como me habéis visto ir al cielo, de la misma forma regresaré. El Señor estaba dando allí, marcando ya el plan escatológico futuro de su venida y su retorno a la tierra. ¿Están conmigo, verdad? Número 4 es el lugar o el periodo donde nos encontramos el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en el periodo de la iglesia. Ahí hay muchas interpretaciones del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, de donde supuestamente cada una de las iglesias referidas allí está hablando de un tiempo específico de la iglesia. El punto es, hermanos, que usted y yo en el año 2018 estamos acá, en el 4, el periodo de la iglesia. Lamentablemente, para que el anticristo se levante y venga y se active todo lo que conlleva al plan escatológico de Dios, la iglesia lamentablemente va a caer en apostasía. Van a dejar meter al mundo dentro de la iglesia. No va a haber una diferencia entre la luz y las tinieblas. Va a haber una mezcla de lo que es bueno y malo dentro de la iglesia, y lamentablemente se meterá la apostasía dentro de la iglesia, y ese va a ser como el antídoto o el paralizante del enemigo para poder activar su plan escatológico. Entonces, el número 4 es el periodo donde nos encontramos nosotros el día de hoy, que es el periodo del... ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ¿cuál es el siguiente evento escatológico que estamos esperando? ¿Cuál es el siguiente evento que va a ocurrir según la palabra del Señor? Bueno, dice la Biblia que el siguiente evento escatológico que va a suceder es el rapto. ¿Okay? El rapto. Es importante tener en cuenta que este evento del rapto no lo podemos confundir con la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Este no es la segunda venida de Cristo, este es el rapto, donde Cristo va a venir por su iglesia. Amén.
Va a venir por su iglesia, no va a tocar la tierra, va en las nubes, le recibiremos. Si nos morimos antes, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, van a resucitar los muertos en Cristo y juntamente con nosotros seremos arrebatados y seremos llevados en las nubes por nuestro Señor. Entonces el evento número 5 es el siguiente evento escatológico que estamos esperando. Fíjense, queridos hermanos, hasta aquí todavía no está el día de Jehová. ¿Está conmigo? No se me desconecte de Joel, que ahí es donde quiero llegar. Ese día de Jehová, el día del juicio, todavía ahí no está reflejado. ¿Okay? Ahora, el siguiente evento que ocurre después del rapto es lo que se conoce como la gran tribulación. Es un periodo o es un evento que conlleva varios eventos en sí. Cuando hablamos de la gran tribulación, esta gran tribulación será dividido en 7 años y esos 7 años estará 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Evidentemente ya el anticristo estará manifestado allí en ese momento, ya habrá tomado posición mundial, fama, reconocimiento, unirá a las naciones, unirá a los reinos, traerá paz, porque habrá 3 años y medio, como dice la Escritura, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Es importante poder allí, bueno, no puedo llegar hasta allá, pero en la parte de abajo están esos 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Pero recuerden que para este momento, en el nombre de Dios, ya la iglesia no está. Y vamos a ver algunos versículos de por qué nos basamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de ese periodo de tiempo de guerra y de que aparece allí esos 3 años y medio de guerra. Mientras que en el mundo, abajo acá en la tierra, estarán esos 3 años y medio y 3 años y medio. En el cielo, la iglesia estará en el cielo y estaremos se estará realizando allí el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para nosotros, pero no es un juicio de condenación, porque el fuego no solamente sirve para quemar, el fuego también sirve para purificar. Y ese juicio que va a ocurrir para los cristianos en el cielo, ese tribunal de Cristo, es un juicio de recompensa. Ahí es donde se entregarán las coronas y allí es donde evidentemente todos nosotros vamos a pasar por ese juicio y las obras de cada uno será puesto en manifiesto. Después del tribunal de Cristo viene lo que se llama como las bodas del Cordero. Y todo esto va a ocurrir mientras que abajo acá en la tierra estará estos años de tribulación, la boda del Cordero, cuando el Señor se case con su iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Todavía no está aquí la ira y el día del juicio y el día de Jehová. Hasta ahora todavía estamos viendo eventos tanto para los gentiles como para la iglesia del Señor. Después de esos 3 años y medio de tribulación, esos 7 años, allí es donde viene lo que se llama como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia, la primera, son muchas. En la primera vino manso y humilde, en esta no va a venir manso y humilde. En la primera vino a traer regalos, en la segunda va a venir a traer juicio. Y es por eso cuando dice Joel, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Está hablando de esa venida de nuestro Señor Jesucristo y de ese día de juicio que vemos reflejado en Joel y en muchos profetas menores, como la batalla de Armagedón. Y ahí es donde será el juicio, el día de Jehová, el día de la ira, esa batalla que ocurrirá con el ejército de nuestro Señor y el ejército acá del anticristo y allí el mundo. Ese día de juicio, ese día de la destrucción, lamentablemente va a ser ahí en esa batalla llamada de Armagedón. ¿Está conmigo, mi hermano? Solamente hoy es para ilustrarlo. Esto en la clase de escatología vemos cada uno de eso y evidentemente tiene más tiempo, pero solamente para que tenga allí una idea. Bueno, como ya les dije, esta película sabemos quién gana. Amén.
Entonces, después de la batalla de Armagedón, va a haber, Satanás será atado. ¿Ok? Satanás va a ser atado, dice la palabra del Señor, por 1000 años y vendrá años. Y lo siento por ustedes, pero yo creo que voy a ser un gobernador. Que me hagan gobernador de Vargas. Ok, pero dice la Biblia que sus santos gobernarán con él. Okay, no los ángeles, sus santos, la iglesia. Okay, estaremos reinando con él 1000 años. Y vamos a tener al Rey, nuestro Señor Jesucristo, como gobernante mundial por 1000 años. Okay, entonces, allí después del milenio, cuando ocurre el milenio, Satanás será suelto, será liberado. Y una pregunta tremenda que me hicieron una vez, me hizo un estudiante, me pregunta, pero ¿por qué lo liberaron? ¿Por qué lo liberaron? El asunto es que de todas estas batallas que de aquí para atrás va a quedar gente viva. Va a haber gente que no habrá ido al cielo, no habrá participado del rapto, va a haber gente viva y ellos también tienen que tener la oportunidad de decidir. Porque Dios no es un Dios que obliga al ser humano a escoger ser evangélico o ser cristiano. Cada persona tiene que escoger y decir y tomar una posición, decir yo quiero. Y como la gente va a tener la oportunidad de escoger, lamentablemente mucha gente va a escoger por lo malo. Entonces Satanás es suelto después de estos 1000 años, pues Satanás será suelto y el siguiente evento que va a ocurrir ya es la batalla final, la batalla última, que es la batalla de Gog y Magog, donde ya será la batalla final acá en la tierra. Dice la escritura que el siguiente evento va a ser cuando la muerte, la de Satanás, serán lanzados al lago de fuego y dice la Biblia, ahí es donde vendrá el siguiente juicio, que es el juicio del trono blanco. La diferencia de este juicio y aquel es que aquel es para recompensa y este es para condenación. Aquel es para darle recompensa a sus hijos y esto es para el que no se vio inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos acá ese juicio final que está preparado y es importante entender que es lo que Joel estaba tratando de advertir. Que el pueblo se arrepintiera, que el ser humano se arrepintiera, porque un día estaremos en el juicio de nuestro Señor. A lo mejor vivimos una vida de pecado sin importarnos, que lo que es como no me pasa nada, como yo peco y no me pasa nada, tan sencillamente vivo mi vida como es. Pero un día, hermano, un día estaremos en la presencia del Señor y vamos a recordar cada palabra que fue enseñada. Vamos a recordar toda la oportunidad que Dios dio. El ser humano, lamentablemente ese día se escuchará el lloro, el crujir, el lamento, porque la oportunidad del ser humano de escoger es hoy, no es mañana, y la oportunidad de decidir por Dios es ahorita que estamos vivos, no después de muertos. Esas doctrinas donde se nos han enseñado que yo puedo sacar a mis familiares del infierno después de muerto, eso no está en la Biblia por ningún lado. Y qué triste es que gente se muere confiando en esa promesa de que van a pagar para que salga de ese lugar, hermano. El único que pagó para que nosotros no sufriéramos condenación fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese pago bastó por siempre. Por eso es que es importante hoy entender estos eventos escatológicos y el juicio allí del trono blanco. Y el siguiente evento dice la Biblia que es el cielo nuevo y tierra nueva. Ahí en resumen, porque hay muchas cositas dentro de cada una, por supuesto, que hay que estudiarla a profundidad para poder entender. Pero Joel, el profeta Joel, y la semana que viene lo vamos a ver, cuando habla del día de Jehová, ese día temible, el día de la ira de Jehová, estamos hablando acá de esta parte de cuando Él venga y retribuirá a las naciones gentiles haber abandonado a Dios. Y vamos a ver la semana que viene algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan de este día. Y vamos a ver algunas razones por las cuales la iglesia no va a estar ahí en ese momento. Hay cristianos, hay iglesias que tienen posición doctrinal que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y es porque no hay un conocimiento en orden de los eventos escatológicos, tan sencillamente como eso. Hay otras personas que creen
que la iglesia va a pasar por los 3 años y medio y a la mitad nos va a llevar. Y evidentemente está la posición que nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El Señor vendrá por nosotros antes. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Espero que haya podido entender. Estoy tratando de explicárselo lo más sencillo posible para tener esta breve introducción del libro de Joel. Esta nada más es la introducción. ¿Ok? Una breve introducción de lo que el profeta Joel nos muestra allí en su palabra. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y la semana que viene estaremos, Dios mediante, continuando con el profeta Joel. ¿Ok?